Enviamos un abrazo a nuestro amado grupo de interpretación profética. Estamos en la hora 9, la batalla de Armagedón. Vamos a desarrollar el tema con el material que tenemos en nuestras manos. El punto 1 es profetizada en el Antiguo Testamento. Número 1, inciso 1, el lugar de la batalla. Inciso A, el valle de Josafat. En este lugar, el rey de Judá venció a Moab, Amón y Edom, según 1 de Reyes 22 y 2 de Crónicas 17. Entonces es un valle muy extenso, por eso se presta para batallas en muchos tiempos en la historia de Israel, pero también hubo otras naciones que se involucraron en batallas en este lugar. La etimología en hebreo es Har Megiddo, que quiere decir montaña de Megiddo. Al griego se escribe Armagedón, con H al principio, y entonces en español la palabra Armagedón es una transliteración, o sea, exactamente como se escribía en griego, la escribimos en español y la leemos como se escucha. Por eso decimos en español Armagedón. Punto 2, datos geográficos e históricos. Inciso A, Megiddo se ubica a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Fue territorio de Isaacar y de Manasés, acceso oriental para Egipto, Damasco y Mesopotamia. Un camino accesible en el conflicto de Siria y Egipto. En el año 1500 a.C., el faraón Tutmosis III peleó contra los cananeos. Inciso F, en el año 609 a.C., Egipto enfrentó a Judea. Entonces ya hay aquí algunos datos históricos previos a la historia de Israel, donde se desarrolla esta batalla, y vemos entonces que ha habido algunas naciones que han tenido batallas en ese lugar. Inciso B, Josué 12, 7, 8 y 21, lugar conquistado por Josué. Entonces, este valle de Josafat o de Megiddo fue conquistado por Josué en la conquista de la tierra de Canaán. Jueces 4:14 y capítulo 5, 19 a 22, Barak derrotó a Sísara en Canaán. Entonces, también ahí vemos una victoria para los judíos, donde Barak enfrentó a Sísara de Canaán. Hizo de segundo de Reyes 9:27 a 29, Jehú, rey de Israel, mató a Ocosías de Judá. Esto está en segundo de Crónicas 22, a 7 al 9. Inciso E, segundo de Reyes 23, versículos 29 y 30, segundo de Crónicas 35, 22, el faraón Necao mató a Josías, rey de Judá. Esto está en segundo de Crónicas 35, del 20 al 27. Recordamos la triste historia de Josías, un rey muy fiel de la casa de David, pero que enfrentó a un faraón que venía para enfrentarse con los sirios al norte de Israel, y pues en este caso Josías se opuso al faraón Necao y murió en la batalla Josías tristemente. Y su F, Joel 3:2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces Joel habla de un juicio sobre las naciones que han atacado a los judíos en ese valle, y que ha habido pérdidas para la nación de Israel porque en esas batallas fueron derrotados. Punto 3, punto 2, un gran conflicto, inciso A, Salmo 2:2. Se levantaron reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido. Entonces habla aquí de que habrá una batalla de muchas naciones contra Dios y su ungido. En este caso, en el Salmo 2 se habla del ungido de Jehová como el rey de Israel, pero en una segunda referencia es una alusión a Jesús. Se levantan contra Dios y contra Jesús, que es el Señor del reino. Entonces habrá una batalla en contra de Dios y de Jesús en ese caso. Isaías 34:2, porque Jehová está irado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Entonces Isaías profetiza muy claramente que hay una ira de parte de Dios, hay un castigo, un juicio de parte de Dios sobre naciones. Inciso C, Isaías 63, del 3 al 6, el día de venganza de Jehová. Así se titula en esta versión, y tenemos dos incisos: será pisado como un lagar de los pueblos, y venganza para el Señor y sus redimidos. Recordamos que los lagares eran espacios donde se pisaban las uvas para producir el jugo de uva en muchos contextos de los tiempos bíblicos, y entonces también se identifica como un juicio. Así como una persona pisa las uvas, el juicio de Dios es como un lagar. En este caso, donde va a juzgar el pecado de las naciones contra Dios y contra Israel. Dice porque va a ser una venganza para Dios y sus redimidos. En este caso, los redimidos de Dios son el pueblo judío, porque va a haber esta batalla de Armagedón al final de la gran tribulación, donde los judíos tienen ese conflicto de aceptar a Jesús y están pues en medio de una gran batalla, perseguidos por el anticristo. Hizo de Jeremías 25, 32 y 33, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará desde los fines de la tierra, y hacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro,
No se endecharán, ni recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces Jeremías añade un detalle respecto a mucha mortandad que habrá en esta batalla, y dice, ni siquiera hay el espacio para enterrar a tantos muertos, serán miles de muertos porque están en contra de Dios y en contra de Israel en este caso. Habrá una mortandad muy grande en esta batalla. Eso en Daniel 2, 34 y 35, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es la interpretación del sueño de Nabucodonosor por parte de Daniel. Y vemos entonces el juicio de Dios sobre todas las naciones que se han levantado. En este caso, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y finalmente, el imperio del anticristo también ahí tipificado. Y habrá un juicio a todos estos grandes imperios que se han opuesto a la obra de Dios. Y su F, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, Daniel 9:27 añade el título del anticristo, el desolador. Recordamos que es una profecía de doble referencia porque sucedió en el año 270 a.C. Un rey sirio llamado Antíoco IV devastó Israel, sacrificó una cerda en el altar de Dios e hizo muchas abominaciones. Fue enfrentado por los macabeos, históricamente el libro de Macabeos, y este hombre realmente fue una devastación para Israel, pero es apenas como un vislumbre de lo perverso que será el anticristo, la segunda profecía de este desolador que se cumplirá en la gran tribulación, a futuro para nosotros. Instruye Miqueas 5, 5 y 6, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos sobre 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare en nuestros confines. De ahí vemos nosotros en Génesis 10, del 8 al 12, que habla exactamente de la generación de Nimrod, un hombre que se opuso a Dios desde el tiempo del Génesis. Este hombre dirigió pues, las genealogías hacia Babel, Erec, Akkad, Calne y Asiria. Tenemos aquí esos datos en Génesis 10. Entonces habla de una batalla contra Dios de muchos siglos atrás. Personas que se han rebelado, que han desafiado a Dios y que han estado en un reino que se opone a los principios de Dios. Viene un juicio para todas esas naciones, aunque en futuro será en la gran tribulación todavía para nosotros. Hizo H, Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Entonces este profeta Sofonías habla mucho del juicio de Dios. Dice que viene un juicio de Dios a las naciones. Es un juicio a todas las naciones por su impiedad, por el oponerse a la obra de Dios y la violencia que se ha generado. Toda la sangre que se ha derramado va a ser, dice en este caso, juzgada porque Dios tiene cuenta de toda la perversidad que hacemos los seres humanos y entonces viene un tiempo de juicio para todas las naciones. Inciso I, Zacarías 12, de 2 a 9. Tenemos varios puntos aquí. El título es Liberación futura de Jerusalén. Primer subinciso, Jerusalén hará temblar a los pueblos. Segundo inciso, las naciones se juntarán contra ella. Tercero, habrá pánico, sobre todo caballo y jinete. Cuarto, Jerusalén tendrá fuerza en Dios. 5, los capitanes de Judá serán puestos por fuego. 6, Jerusalén será otra vez habitada. 7, Dios librará las tiendas de Judá. 8, los débiles serán como David. Y 9, serán destruidas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Entonces, en esta profecía de Zacarías, otro profeta de grandes mensajes proféticos en cuanto a la escatología de Israel, dice que Jerusalén hará temblar a los pueblos. O sea, en algún momento Israel ha estado vencido, no es una potencia militar en absoluto, pero en ese tiempo, en la gran tribulación, vendrá Jesús, hará justicia y entonces por eso Jerusalén dice que hará temblar a los pueblos. Cuando dice que las naciones se juntarán contra ella, esto es muy profético porque realmente en la gran tribulación del anticristo juntará naciones para destruir a los judíos. Recordamos que cuando los judíos se dan cuenta que no es el Mesías que ellos esperaban, este militar, este gobernante mundial, entonces no se dejarán marcar.
aquella clave 666, que significa el hombre, el hombre, el hombre, así el hombre ocupando el lugar de Dios o de la Trinidad, eso significa esa clave. Finalmente, el anticristo habrá una persecución devastadora contra los judíos. Los segundos 3 años y medio de la semana de la gran tribulación, y esto termina exactamente con la batalla de Armagedón. Los 7 años terminan con la batalla de Armagedón. Dice que los capitanes de Judá serán puestos como fuego, o sea, todos los grandes militares de Judá en ese tiempo de la gran tribulación van a estar devastados, van a estar derrotados. Dice, Jerusalén será otra vez habitada, o sea, viene una promesa de restauración de Dios. Después del juicio de Dios aún a Israel por rechazar al Mesías, por no cumplir su labor de predicar la palabra, de hablar a las naciones del Salvador, de recibir al Salvador. Entonces ellos serán otra vez bendecidos en el milenio, pero esto inicia la bendición para ellos en la batalla de Armagedón, donde Dios les vindica y les da la bendición de ser vencedores por la gracia del Señor. Dice que entonces también los débiles serán como David, o sea, los más débiles de Israel serán como David. Este gran militar, este gran guerrero, este hombre pues que tiene una representación para Israel muy grande, dice entonces, aún los que son débiles van a ser como David. Tendrá Israel otra bendición, nuevamente como nación será bendecida y empezará a tener un centro de bendición de parte de Dios durante todo el milenio. Ahora dice, cuando las naciones serán destruidas, todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, habla entonces del juicio perfecto de Dios. Dios no deja de tomar en cuenta que cada nación que está con el anticristo, que ataca a Israel, pues entonces va a ser juzgada por el Señor también. Inciso J, Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de ella serán cortadas y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces aquí en Zacarías 13, después de que en el capítulo 12 veíamos la descripción de la batalla y la vindicación para Jerusalén, capítulo 13 de Zacarías habla 3 capítulos seguidos, 12, 13 y 14 de Zacarías, habla de bendición para Israel. Y dice que entonces habrá una cantidad de mortandad por el pecado de la gente, vendrá, dice, a ser cortadas 2/3 partes de ella. Habla de miles de personas, millones de personas que son muertas en la gran tribulación, en el tiempo de la guerra, las devastaciones que vendrán, lo que describe mucho Apocalipsis. Entonces tenemos allí, pues que es un tiempo muy difícil, por eso se llama la gran tribulación, todo el periodo de 7 años, y la batalla que termina es la batalla de Armagedón. Cuando dice que dirán, pueblo mío, Jehová es mi Dios, habla de cómo Israel reconoce nuevamente a Dios. Dios es mi Señor, Él es mi Salvador. Inciso K, Zacarías 14, del 1 al 9, nuevamente algunos subincisos. El título es Jehová, Jerusalén y las naciones. Punto 1, serán repartidos despojos. Punto 2, las naciones combatirán contra Jerusalén. Punto 3, Dios peleará contra aquellas naciones. Punto 4, los pies del Señor se afirmarán sobre el monte de los olivos. 5, el monte de los olivos será partido haciendo un valle muy grande. 6, los judíos oirán. 7, habrá oscuridad. 8, de Jerusalén saldrán aguas vivas. Y 9, Jehová será rey sobre toda la tierra. Son los 9 puntos de Zacarías 14. Decimos ahí cuando habla Jerusalén de las naciones, vemos entonces cómo se describe la victoria final. Porque Israel estuvo derrotado toda la gran tribulación al inicio, cuando se está en alianza con el anticristo, pensando que es el Mesías, aceptando que pudiera ser el Mesías, tienen cierta paz. Hay un engaño muy fuerte del anticristo y los judíos piensan que es el Mesías y no están discerniendo lo que pasa. Es hasta la mitad. 3 años y medio de gobierno del anticristo, cuando los judíos se dan cuenta que es totalmente lo opuesto a lo que esperaban, lo ven como anticristo y entonces empiezan a rechazar su gobierno y empiezan a huir a muchos lugares. Entonces esos 3 años y medio van a ser de mucha pérdida para Israel. Sin embargo, en la batalla de Armagedón, la cual es ganada por el Señor Jesús, en esta batalla Jesús llega con sus ángeles, con su ejército, y solamente con su palabra derrota a los ejércitos del anticristo. Dice que van a ser repartidos despojos. Es una noción muy gráfica con los judíos, que en algunas ocasiones, cuando no podían vencer enemigos, Dios vencía a sus enemigos, y repartir despojos es así como
tomar lo que dejan los enemigos. Lo que los enemigos dejan porque mueren, porque huyen, esos son los despojos. Entonces dice, serán repartidos los despojos. Israel empezará el milenio repartiendo los despojos de todos los enemigos que trataron de atacarlo. Sería así como militarmente imposible que Israel venciera al anticristo por su tamaño de una nación muy pequeña, el anticristo con un gobierno mundial, con un ejército mundial, pero cuando Jesús viene y derrota al anticristo, entonces los judíos se sienten sorprendidos de la bendición de repartir despojos. Las naciones combatirán contra Jerusalén, o sea, esa es parte del conflicto en la batalla de Armagedón, que muchas naciones combatirán contra Jerusalén. El anticristo dirá que quienes no se dejen marcar con su sello van a ser atacados. Y los judíos son los principales que no se dejan marcar porque conocen el Antiguo Testamento. Entonces, conocer la palabra de Dios nos advierte sobre las calamidades futuras. También dice que Dios peleará contra aquellas naciones. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que es Jesús, específicamente Jesús, quien con sus ejércitos va a derrotar a los enemigos en la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, en el valle de Megiddo o de Josafat. Dice que los pies del Señor se afirmarán sobre el monte de los olivos. Eso es muy profético, porque el monte de los olivos es parte del ministerio de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en varias ocasiones estuvo en el monte de los olivos. Dice aquí entonces que es algo así muy escatológico cuando afirmen sus pies en el monte de los olivos. Al momento en que Jesús pisa el monte de los olivos, viene la victoria para Israel. Y entonces dice que el monte de los olivos se partirá haciendo un valle muy grande. En ese momento es algo así sorprendente que este valle se despedaza el monte de los olivos y este valle grande va a ser allí el momento de la victoria para Jesús y para Israel. Los judíos huirán. Habla de este tiempo de los 6 años donde los judíos no están en pacto con Dios, tienen que huir, especialmente los segundos 3 años y medio. Habrá oscuridad, o sea, en esta batalla, como en todas las guerras, no es algo de luz, no es algo bello, es un tipo de oscuridad. Y dice, de Jerusalén saldrán aguas vivas, habla de la salvación de Dios para Israel. Dios le da la salvación y la bendición de seguir adelante. Vemos que en medio de cualquier tribulación, por terrible que sea, Dios permite que salgan aguas vivas de Jerusalén y eso se aplica también a nosotros como iglesia. Dios nos bendice, no nada más en el momento de la gran tribulación, nuestra vida siempre tiene la bendición de Dios y habrán aguas vivas. Habrá bendición, habrá provisión, habrá un sustento de parte de Dios en el tiempo más difícil. Dios siempre nos sostiene. Dios nos sustenta en los tiempos difíciles y sustentará a Israel en este tiempo tan difícil. El punto 9 de Zacarías 4 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Habla entonces de cómo el Señor va a gobernar todo el mundo, porque va a empezar el reino de Jesús, el milenio. Y ya decíamos, como Apocalipsis escribe, el milenio es un gobierno perfecto, un gobierno de Jesús. Jesús no viene ahora como un bebé a nacer o a morir en la cruz, ahora viene como gobernante mundial. Dice que las reinará con vara de hierro, así con una autoridad, con una santidad perfecta. Y bueno, ese es el inicio del tiempo del milenio. Ahora vamos a hablar de la batalla de Armagedón descrita en el Nuevo Testamento. El punto 1 tenemos Mateo 24, del 9 a 22, señales antes del fin. Son varios versículos que nos hablan de una descripción en Mateo 24. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces los judíos dice aquí que van a tener mucha tribulación, les van a entregar, literalmente van a traicionarlos y van a ser entregados por causa del nombre de Jesús. Esto es muy simbólico porque recordamos que los judíos no aceptaron a Jesús. Desde el momento en que se escribe Mateo 24, posteriormente viene ya la crucifixión de Jesús en Mateo, antes del 25, 26, 27 de Mateo, y vemos ahí la muerte de Jesús y los judíos no estaban en pacto con él. Entonces, cuando dice serán aborrecidos por causa de mi nombre, habla de que los judíos ya reciben al Mesías o entienden quién es el Mesías, y entonces en la segunda mitad de la gran tribulación, por causa de Jesús, van a ser aborrecidos los judíos. 24:10 de Mateo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces dice que el tiempo de la gran tribulación es de tropiezo. La palabra tropiezo es escandalizo, quiere decir hacer caer, hacer un daño. Entonces muchas personas van a tropezar porque no están firmes en el Señor. Los judíos que no creen toda la profecía, no tienen a Jesús, van a tropezar. Muchas personas del pueblo judío y se entregarán unos a otros. Habla entonces de esa traición. Cuando vemos el gobierno absolutista del anticristo, él pedirá que le entreguen a los que no se dejen marcar por la señal 666 y entonces esa persecución va a ser devastadora para los judíos. Dice que se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá odio entre las personas allí en el tiempo de la gran tribulación, específicamente en contra del pueblo judío.
Dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta profecía es de mucho tiempo, realmente no nada más es en el tiempo de la gran tribulación, sino en toda la historia. Desde que Jesús murió en la cruz ha habido falsos profetas. Muchas personas que dicen ser el Mesías, que hablan de otra enseñanza, otros libros, otros principios, y ha habido falsos profetas. Pero también hacia el tiempo y hasta el tiempo de la gran tribulación hay falsos profetas que engañan a mucha gente. Recordemos por eso que es importantísimo que siempre revisemos lo que escuchamos. La gente que se dice creyente, predicadora o profeta, revisamos lo que predica. Si lo que predica es bíblico, estamos de acuerdo con él. Si dice alguna mentira o tiene otra enseñanza, pues tenemos que rechazar esa enseñanza, porque dice ahí, van a engañar a muchos. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí vemos nosotros algo muy escatológico de Jesús, porque realmente el humanismo decía que los hombres iban a ser cada vez mejores, que la gente solamente con un poco de educación, que con un poco de principios puede ser mejor, pero el hombre sin Dios en su corazón cada vez empeora. Va a ser más terrible la maldad de la gente. Dice, se multiplica la maldad. Vemos cuánta maldad se ha multiplicado. La maldad siempre ha estado, pero se ha multiplicado. Más que nada, hoy vemos lo que nos rodea, cuánta violencia, cuánta corrupción, cuántos asesinatos, cuánto abuso en contra de otros. Y dice, entonces la maldad se ha multiplicado. Y el amor de muchos se enfriará. Estos son dos puntos que señalan mucho hacia la gran tribulación. Porque dice, al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfría. Entonces es muy importante que quienes amamos al Señor, nuestro amor no se enfríe. Que nuestro amor siga firme, siga ardiendo, así como a la iglesia en Apocalipsis que se le dice que no dejes enfriar tu primer amor. A la iglesia de Éfeso, también nosotros no dejemos que nuestro amor se enfríe por la maldad que nos rodea. La maldad que nos rodea es devastadora, pero si el amor del Señor está en nosotros y entre nosotros y hacia la obra del Señor, no podemos apartarnos de las cosas de Dios. Dice Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí habla de una condición a la gente para estar en las cosas de Dios, es perseverar. Perseverar quiere decir esforzarse, continuar. Continuar por sí mismo. Es la persona la que hace la acción de estar esforzándose en continuar. Por eso Jesús dice esto hace 2000 años y se aplica a la fe de toda la iglesia y específicamente también en la gran tribulación. El que persevere hasta el fin, o sea, que se mantenga firme en las cosas de Dios. El pueblo judío, entendiendo que Jesús es Salvador, y aunque el anticristo los ataque, si perseveran, serán salvos. O sea, van a ser guardados en la gracia del Señor, aunque muchos van a morir. Según vemos en Apocalipsis, van a ser decapitados muchos judíos, miles de judíos tal vez. Y entonces, bueno, no quiere decir será salvo porque no pasará sufrimiento, sino que vendrá la gracia de Dios para guardar lo más importante, que es su alma. Dios guarda nuestra alma, que es lo más importante. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor Jesús habla también de este evangelio que se ha predicado a todas las naciones. Ya son 2000 años de predicación. Recordamos que en lugares que hoy no vemos mucho evangelio, hace siglos hubo evangelio. Cuando en Jerusalén hubo la iglesia que estaba iniciando, las misiones que hizo Pablo, mucho en Turquía, aparte de Grecia, y bueno, el evangelio que llegó hasta Roma, que era la capital del imperio en ese momento, ese evangelio ya se predicó. Y a lo largo de la historia, en muchas naciones ha habido obra, el Señor ha enviado siervos, ha habido predicación, ha habido palabra, y ya en la historia de la iglesia, bueno, pues ha habido mucha predicación. Aunque aún falta que mucha gente escuche la palabra de Dios, nuestra labor es continuar predicando. Nuestra labor es que la gente escuche el testimonio del evangelio del reino, dice Jesús, para testimonio a todas las naciones. Entonces, hoy más que nunca hay mucha predicación. Sigue haciendo falta obreros, como dice la palabra, pero estamos con la visión de que las naciones escuchen la palabra, que muchas etnias, muchos grupos culturales o idiomáticos conozcan la palabra del Señor. Y entonces vendrá el fin. Dice entonces cuando el evangelio se predica entre todas las naciones y todas las demás señales que vemos en Mateo 24 se cumplan, entonces vendrá el fin. Pero añadido a esto, el tiempo de la gran tribulación, el anticristo y el milenio, como parte final de la historia del hombre. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Dice aquí el Señor Jesús entonces que la abominación de que habló Daniel, recordamos en el 7, 8 y 9, habla de una devastación de un sirio llamado Antíoco IV, que decíamos ya sucedió. Pero el anticristo es la segunda parte de esa profecía que se va a cumplir. Dice entonces cuando vean esa abominación, el anticristo tomando el lugar de Dios, el falso profeta tomando una religión falsa para todas las naciones y bueno, quitando todo lo que es bueno y santo de parte del Señor en Jerusalén y en el mundo, entonces dice el que le entienda. Al que le entienda quiere decir tenga mucha atención porque es el momento de la gran tribulación. El 24:16 de Mateo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Jesús habla aquí de una protección de los judíos porque siguen siendo perseguidos. Recordamos, toda la segunda mitad de la gran tribulación van a ser perseguidos, de cada vez de manera más grave, más violenta en contra de los judíos, pero muchos judíos tendrán que huir. Cuando dice huyen a los montes es un consejo de tratar de evitar esa violencia, aunque la persecución va a alcanzarlos en muchos lugares, incluidos algunos montes. Dice 24:17 Mateo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esta es una como indicación de la protección que tenemos nosotros mismos. Recordamos que los judíos estaban en la azotea muchas veces, porque estaban ahí guardando parte de sus granos, haciendo algo de sus implementos de trabajo, entonces las azoteas eran parte de la vida cotidiana. Pero estar en la azotea era en un momento una protección en un punto de violencia. Si hubiera alguna violencia, estar en la azotea es mejor no descender nada para tomar algo de la casa. Pero esto es desde luego un punto absolutamente nada más de consejo de que van a ser guardados, porque finalmente estar en una azotea no protege a nadie de esta gran tribulación, pero habla de un sentido de autoconservación que tenemos todos los seres humanos. Mateo 24:18, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces dice aquí también una costumbre judía, los que estén en el campo, trabajando en su campo, no vuelvan atrás para tomar su capa, o sea, aquella protección que tenían que dar la capa, parte de la cultura judía, dice, no regresen por su capa, porque si está la gran tribulación, ya el anticristo viene persiguiendo a los judíos, y entonces no estén ustedes ahí en sus casas en Jerusalén, para que no estén tan accesibles a este tipo de violencia. Dice Mateo 24:19, mas hay de los que tienen cintas y de los que críen en aquellos días. Este versículo es así algo muy doloroso al escucharlo, al predicarlo, porque dice, las que estén embarazadas, las mujeres que estén esperando bebés, van a tener que huir en el tiempo de la gran tribulación. Lo que es también lamentable que se refiere exactamente a las mujeres judías. No es el momento histórico que ha pasado con los cristianos, que hemos tenido ya mucha persecución. Esta persecución va a ser especialmente muy fuerte, muy violenta, y entonces dice, va a ser más complicado para las mujeres que estén embarazadas o que tengan niños pequeñitos, dice, las que críen en aquellos días. Habla de un tiempo, pues sí, de temor en el tiempo para los judíos. Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces aquí Jesús habla de un punto de protección también. Dice, oren al Señor para que cuando ustedes tengan que huir, no sea en invierno. Recordamos el tiempo de tanta nieve, de tanto frío, de tanta imposibilidad para desplazarse. Esperen que no sea en invierno. No dice que la huida no va a ser en invierno. Dice, oren para que no sea en invierno ni en día de reposo. En día de reposo para los judíos era así como muy difícil desplazarse. Estaban tan acostumbrados a estar en sus casas haciendo el famoso Sabbat, pero Jesús dice, esperemos en esta oración que no sea por invierno ni en día de reposo, cuando tengan que huir, porque la huida va a ser violenta, va a ser inmediata. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces esta es una descripción totalmente gráfica. Mateo 24:21 de la gran tribulación. Dice la razón de todo esto, indicaciones, persecución, momentos de huir, habrá una gran tribulación. Recordamos la expresión gran tribulación, no habla de algo leve, la palabra gran tribulación es así excesiva. Habrá una excesiva tribulación, diríamos un exceso de sufrimiento, un exceso de aflicción. Dice cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces habla del pasado y del futuro para los judíos en ese momento que se dijo, Mateo 24. O sea, lo que ha visto de tribulación, persecución, violencia, asesinatos, genocidios, hasta ese momento va a ser peor la gran tribulación. Luego dice, y ni la habrá a futuro, entonces sí será la peor persecución que podamos ver en la humanidad. Gracias a Dios que la iglesia es guardada, es llevada a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo. En los 7 años que están aquí en la tierra de la gran tribulación, la profecía dice que el Señor Jesús se lleva a su iglesia y entonces tenemos el tribunal de Cristo donde somos juzgados como sus siervos, como obreros del Señor, pero las bodas del Cordero es una celebración hermosa de amor, así como una boda, que es una fiesta muy linda, de mucha comunión, de mucho amor. La iglesia está, y los salvos, también judíos salvos, están allí en el tiempo en la tierra está gran tribulación, en el cielo está las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más porque ustedes los escogidos, aquellos días serán acortados. Este versículo habla de la misericordia de Dios. Cuando dice, los días no fuesen acortados, no significa que literalmente duren menos.
Quiere decir que es la aflicción, se pasa en un tiempo como si fuera menos. Como que hay una ayuda de Dios de decir, sentí que el tiempo fue menos. Estos 7 años, los 3 años y medio últimos más violentos contra Israel, parece que el Señor nos permitió pasarlos sin que fuera un tiempo tan prolongado. Es una misericordia de Dios para los judíos. Dice, si no fuesen acordados, nadie sería salvo. ¿Por qué? En este punto es para salvación para Israel. Recordamos, la iglesia tiene las visiones mundiales, tiene la predicación a todo el mundo, incluido Israel ahorita, pero en la gran tribulación la profecía habla de el ataque a los judíos de parte del anticristo. Y entonces estos judíos, dice, van a ser salvos, van a ser guardados por Dios, porque el Señor parece que acorta el tiempo. Punto 2, Apocalipsis 7, 14 al 17 dice, la multitud vestida de ropas blancas. Empezamos versículos de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este versículo nos habla a nosotros de que Juan está viendo una multitud que sale de personas decapitadas, personas pues que estaban muriendo por causa del testimonio de Jesús, pero dice, salen de... La palabra quiere decir salen antes de. Por eso pensamos que la iglesia es llevada antes de la gran tribulación, porque la partícula griega es Eka, que quiere decir de, antes de llegar a un punto, sale de ese objetivo, cuando hablamos de las preposiciones, ¿no? Entonces, esta preposición nos habla de que la iglesia es sacada antes de que empiece la gran tribulación. Y la gran tribulación si viene la mortandad de otra multitud, que son judíos, descritos enseguida. Versículo 7:15 de Apocalipsis. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vemos una grande bendición sobre la iglesia en este momento porque dice, el que está sentado en el trono, o sea, Dios mismo, está con ellos, les da comunión, les da bendición y les sirven de día y de noche. Dice, todos esos creyentes, judíos creyentes del Antiguo Testamento, la iglesia creyente de todo el Nuevo Testamento, están sirviendo al Señor. Dice, les sirven de día y de noche en su templo. O sea, por eso vemos que la iglesia en Apocalipsis está sirviendo al Señor. No es un tiempo de descanso o de inconsciencia, es un tiempo de servicio. La iglesia siempre servirá, aún en el tiempo futuro, nos tocan tiempos de servicio según vemos esto. El tabernáculo sobre ellos habla de la comunión perfecta. Como el tabernáculo de Moisés habló de la comunión de Dios con el pueblo judío, aquí dice el tabernáculo de Dios se extenderá sobre los creyentes salvos. Habrá una gran comunión. 7:16 de Apocalipsis, y no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Vemos una grande misericordia de Dios sobre la iglesia salva, la iglesia redimida, porque dice, ya no van a tener hambre ni sed. O sea, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de aflicción termina. Ya no tenemos hambre ni sed, la gracia de Dios está con nosotros. Dice, y el sol no va a caer sobre ellos ni calor alguno. Este sol que a veces es así agobiante, que es un poquito devastador, ya no va a caer sobre ellos. Recordamos que el sol ya no existe en la ciudad celestial, sino que estamos con la luz directa de Dios y habrá una bendición muy grande en esa comunión en la eternidad futura. Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono de los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra palabra de mucha consolación para la iglesia dice que el Cordero está en medio del trono. O sea, el Cordero comparte el trono con el Padre. Tiene la misma dignidad que el Padre y que el Espíritu Santo. Según este texto de Apocalipsis dice, los pastoreará. Cuando vemos la palabra pastoreará es que nos va a alimentar, nos va a cuidar en el tiempo de la eternidad futura y los guiará a fuentes de agua de vida. La guía de Jesús, como un buen pastor, hacia fuentes de aguas de vida, tenemos las aguas de vida, la bendición, la salvación, la provisión del Señor. Dice, y Dios enjugará toda lágrima, Dios va a secar las lágrimas de los creyentes. Quizás nuestra vida, aún en esta tierra, tenemos sufrimiento, tenemos algunas lágrimas, pero por la gracia de Dios, esas lágrimas van a ser secadas delante del Señor hacia la eternidad futura. Punto 3, Apocalipsis 12, del 14 al 17, la mujer y el dragón. Recordamos esta profecía muy descriptiva del tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 12, 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y le mete de un tiempo. Estos son 3 años y medio. Vemos en esta profecía de Apocalipsis 12 que la mujer es Israel. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Dice cuando el dragón representando a Satanás que quiere acabar con la mujer y con el bebé que va a dar luz la mujer, no es una mujer literal, es la nación de Israel de la que viene Jesús. El bebé es Jesús que nace. Pero dice aquí entonces a la mujer las 2 alas de la gran águila. Esto es algo así muy simbólico. Imaginando las alas de una gran águila, pues es algo así como para poder volar de inmediato y que el dragón no la alcance. Viene la protección de Dios para Israel. Vemos cómo Dios guardó a Israel hasta que nació Jesús. Después de que Jesús vino y dio la salvación, 40 años después de que Jesús estuvo aquí en la tierra predicando, pues Israel fue devastado por los romanos, el general Tito. Entonces dice ahí que fue sustentada esta mujer
por tiempos limitados en tiempo. Entonces también en el futuro, en la gran tribulación, los judíos van a ser sustentados en ese tiempo de 3 años y medio. Apocalipsis 12. Versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Recordamos que esto también son palabras simbólicas de cómo el enemigo ha atacado al pueblo de Israel. Dice esta serpiente, que es la serpiente antigua de Génesis, es Satanás mismo, el dragón de Apocalipsis 12, dice arroja agua, es simbólico. En ningún momento ha arrojado Satanás agua contra los judíos, habla del momento del ataque, el deseo de destruir a los judíos. Dice como un gran río para que fuese arrastrada por el río. El deseo de acabar con la mujer, acabar con Israel, que ha sido muy constante en la historia. Israel ha sido muy atacado en tiempos de guerras, en tiempos de enemistades, en tiempos de invasiones. Sin embargo, por la gracia de Dios, hoy hay un pueblo de Israel. Allí, recordamos, desde la Segunda Guerra Mundial, Israel volvió a tomar un territorio. Apocalipsis 7:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y que el dragón había echado a su boca. Vemos ahí entonces la conclusión de cómo Israel va a ser guardado, aunque el dragón arroje agua, trate de devorarla, de acabar con ella. Dice que la tierra abrió su boca y tragó toda el agua que habían arrojado de su boca el dragón como para ahogar a la mujer. O sea, vemos la provisión de Dios, la protección. Dios provee y protege para Israel. Nunca pasó históricamente, pero pasa simbólicamente. El que ha guardado a Israel de la persecución y todo el ataque de Satanás es Dios mismo, que le guarda. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, la que está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice aquí entonces que el dragón se llena de ira contra la mujer, contra Israel. Y dice que va a hacer guerra contra los demás descendientes de esta mujer, que es el pueblo judío. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ahí habla ya de la persecución hacia los judíos que están aceptando a Jesús. Al final de la gran tribulación, reciben a Jesús, creen en Jesús, se dejan decapitar por Jesús, por el testimonio de Jesús, y prefieren esto que seguir el anticristo. Dice, entonces, el testimonio de Jesús es la causa de la persecución de ellos. Punto 4, Apocalipsis 13, del 7 al 13. Tenemos las dos bestias, aquí tenemos 4 subincisos. El anticristo hará guerra contra los judíos y los vencerá. Los moradores de la tierra adorarán al anticristo. 3, violencia en el mundo, paciencia en los santos. El engaño del falso profeta, milagros sorprendentes. Entonces, cuando habla de las dos bestias, Apocalipsis, recordamos que habla del anticristo y el falso profeta. Dice aquí que el anticristo hará guerra contra los judíos y los moradores de la tierra van a adorar al anticristo. Este gobernante mundial, con muchas capacidades, con mucha habilidad, va a ser adorado por la gente. Así como un gobernante bueno, hasta que se den cuenta que es un gobernante malo. Igualmente malo, que mucha gente que no recibe la palabra de Dios, que no se quiere ser cambiada por el testimonio de Jesús. Dice que hará violencia contra los santos, en este caso, contra los judíos. Dice que vienen engaños sorprendentes del falso profeta. En otro punto también vemos aquí el falso profeta que con una religión mundial hace milagros sorprendentes. La gente queda pensando que es un profeta de Dios porque tiene ese poder. Recordemos, no los poderes siempre reflejan la relación con Dios, más bien impactan a la gente, pero tenemos que ver la relación de la persona que está promoviendo esos milagros o por lo que se hacen esos milagros. Si es de Dios, es un creyente, es alguien que sirve, o si no es de Dios, es un falso profeta. Punto 5, Apocalipsis 16, del 9 al 21. Las copas de ira tenemos varios homicidios. La humanidad no se arrepentirá, blasfemará. Habrán tinieblas y dolor. Demonios reunirán a los reyes de la tierra. Bienaventurados los que velan y viven en santidad. En hebreo el lugar se llama Armagedón. Sucederá el terremoto más grande en Jerusalén. Las ciudades de las naciones caerán, las islas y los montes subirán y caerá un enorme granizo. Cuando hablamos de las copas de ira que son juicios de Dios en la gran tribulación, hay estos puntos en cuanto a esta batalla de Armagedón. Dice que la humanidad no se va a arrepentir, va a blasfemar. Realmente viendo toda la devastación ecológica, la mortandad y todas las grandes necesidades, la maldad del anticristo, la gente no está en un punto de arrepentirse, blasfema. Vemos ahí la maldad en nuestro corazón, que lejos de adorar a Dios, la gente blasfema contra Dios. Dice, hay tinieblas y dolor en la gran tribulación, y específicamente en la batalla de Armagedón también. Hay tinieblas y dolor. Dice que demonios reunirán a los reyes de la tierra para enfrentar a Cristo. Entonces, muchos demonios están trabajando ahí. No hay una identidad entre demonios y personas, pero hay una influencia. Muchos demonios influirán en los reyes de la tierra para que estén atacando a
en la obra de Jesús a los judíos y después en la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, al ejército que Jesús comanda con ángeles y con su iglesia redimida. Bienaventurados, dice, los que velan y viven en santidad. Aquí entonces Juan dice que hay una bienaventuranza, velar y vivir en santidad. O sea, velar es estar atento a las situaciones complicadas que estamos viendo siempre y vivir en santidad, mantenernos en santidad, no apartarnos de las cosas de Dios. El lugar de la batalla en hebreo es Armagedón, recordamos, es muy parecido en hebreo y en griego, en español es transliteración Armagedón. Dice, sucederá un terremoto muy grande. Dice Apocalipsis que será dividida la ciudad de Jerusalén en varias partes, entonces habrá un terremoto muy grande también allí en medio de esta devastación contra los judíos. Y dice que las ciudades, las naciones caerán. Entonces habla de cómo el Señor va a derrotar a esas naciones que están en contra de la obra de Dios. No son derrotadas por bondad, son derrotadas por la maldad que tienen en su corazón. Cuando dice las islas y los montes huirán, es simbólico de un juicio que pareciera que como si las islas hubieran y los montes también. Dice que hará un enorme granizo también, como no ha habido, y ahora que vemos granizos muy grandes en muchos lugares del mundo, vemos esa cercanía con este juicio. Granizos enormes que, bueno, habrá una devastación en muchos lugares. Punto 6, Apocalipsis 17:14. Pelearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Habla de los salvos resucitados. Dice aquí entonces en 14 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice que van a pelear contra el Cordero, esas naciones, el anticristo y sus naciones. Dice, y el Cordero los vencerá. Aquí el Cordero es Jesús, recordamos, vendrá en esta batalla para derrotar y para iniciar el milenio. Dice, y los derrota porque es Señor de señores y Rey de reyes. La gran autoridad de Jesús es descrita aquí. Los va a derrotar porque no hay otro señorío que se compare con Él. Por eso dice Señor de señores. Y Rey de reyes, no hay otro rey como Él. Y dice, entonces los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Las personas salvas, resucitadas con el Señor. Todos van a estar en esa batalla de Armagedón, aunque en la batalla es el Señor quien nos vence a los enemigos. Pero bueno, vendremos con el Señor en esa batalla y la victoria será instantánea y devastadora. Punto 7. Apocalipsis 19, del 11 al 21, el jinete del caballo blanco. ¿Quién es Jesús? Que en esa batalla va a derribar al anticristo. Tenemos varios incisos. Número 1, es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Número 2, sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas. 3, vestido con una ropa teñida en sangre. Punto 4, su nombre es el verbo de Dios. 5, los ejércitos celestiales seguirán en caballos blancos. Son los ángeles. 6, de su boca sale una espada aguda. 7, regirá las naciones con vara de hierro. 8, su nombre es Rey de reyes y Señor de señores. 9, morirán muchos reyes y capitanes. 10, el anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados al infierno. Y 11, los inconversos serán muertos con la espada que sale de su boca, de la boca del Señor Jesucristo. Entonces, esos puntos que sacamos de Apocalipsis 19, 11 al 21, nos dice que el jinete que viene para derrotar al anticristo, para acabar en la batalla de Armagedón, es fiel y verdadero. Entonces recordamos que es Jesús, no es otro jinete importante que aparezca allí, o enemigo de las cosas de Dios, es Jesús mismo. Dice, con justicia juzga y pelea. Entonces habla perfectamente de quién es Jesús, que con su juicio está derribando a la maldad. Juzga y pelea con perfecta justicia, solamente Jesús. Sus ojos como llamas de fuego, habla de la santidad, la perfección del Señor que juzga el pecado. Cuando dice en su cabeza muchas diademas, habla de un principado. Las diademas eran usadas como coronas para los príncipes. Entonces dice, cuando tiene muchas diademas es que tiene un principado absoluto. Un principado en muchas naciones o un principado eterno para nosotros, ¿no? Dice que vestido de una ropa teñida en sangre, hablamos de su sacrificio. El Señor Jesús fue derramada su sangre por salvación a nosotros, pero también en esta visión de Apocalipsis para Juan, dice que la ropa de este cordero está teñida en sangre. Es Jesús, es el Señor que vino a morir por nosotros y ahora viene a enfrentar al anticristo y a iniciar su gobierno mundial. Su nombre es el verbo de Dios, entonces no hay ninguna duda. Todas estas acepciones de quién es Jesús, tenemos la perfecta certeza que es Jesús. Los ejércitos celestiales le seguirán en caballos blancos. Habla de ángeles, ¿no? Dice, ejércitos celestiales en caballos blancos. Recordamos que en el contexto de que se escribió Apocalipsis, solamente en caballo blanco estaban los generales. Los grandes militares de su momento eran para ellos el caballo blanco. Entonces aquí habla de que habrá muchos caballos blancos, habrá muchos generales, muchos santos y perfectos ángeles viniendo con Jesús. Aunque no enfrentan al anticristo, ellos es la palabra de Jesús que derrota al anticristo, pero es un ejército impactante el que viene del cielo. Así como en la tierra el anticristo es un ejército impactante, con naciones así numeroso, muy poderoso, viene del cielo, el ejército celestial es infinitamente superior. De la boca de Jesús sale una espada aguda, recordamos su palabra, la espada aguda que corta todo, que es el arma más poderosa, es la palabra de Dios.
La palabra de Dios corta toda maldad, toda perversidad, y viene entonces la santidad del Señor. Regirá las naciones con vara de hierro. Decíamos en el milenio, habla a futuro aquí, va a regir a esas naciones 1000 años con vara de hierro. Lo triste y muy lamentable es que al final del milenio, el anticristo ahora es Satanás desatado, y viene una batalla que se llama Gog y Magog, que todavía está en futuro en nuestro curso, pero en la batalla de Gog y Magog el mundo se levantará contra Jesús. Después de 1000 años de gobierno, de santidad y perfección, el corazón del hombre es malo, el corazón del hombre es perverso, y entonces no van a estar contentos con la justicia y la perfección de Jesús, se van a levantar contra Jesús. Pero durante 1000 años son gobernados con vara de hierro. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es otra vez? Jesús. Descrito en varias ocasiones con este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Morirán muchos reyes y capitanes. Ahí hablamos de los ejércitos del anticristo que van a estar muriendo en esta batalla. El anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados al infierno. Entonces el anticristo es el gobernante mundial, instigador, blasfemo contra Dios. El falso profeta, un director de una religión mundial, una religión al gusto de la gente, religión falsa, y bueno, con muchos milagros totalmente engañosos, dice, van a ser lanzados al infierno. Son dos hombres, un anticristo y el falso profeta. El gobierno mundial y la religión falsa, dice, serán lanzados al infierno. Van a ser finalmente juzgados y su destino es el infierno. Aunque los 7 años de la gran tribulación parecen ser los más poderosos, los más ricos, los más famosos, pues no tienen la comunión con Dios ni tienen la perfección de carácter, son todo lo opuesto. Dice, los inconversos serán muertos con la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo. Entonces, los inconversos, con la de ser muertos, no son muertos en el sentido de esta batalla que van a morir porque están en una batalla que Jesús tiene la victoria, sino que van a ser juzgados. Todos los muertos, recordemos, no hay ninguna persona que no sea juzgada, va a ser juzgado por la palabra de Dios. La palabra de Jesús que sale de su boca como espada es la palabra del Señor. Y se van a ser juzgados todos esos muertos por la espada, o sea, por la palabra de Dios. Por eso vale la pena estar en las cosas de Dios, mantenernos fieles en las cosas de Dios, que se nos dé la gracia para continuar, porque solamente siendo fieles estamos en santidad para estar en las cosas de Dios. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. El Señor les siga bendiciendo.